invitado a nuestro hermano Jacobo Fer, misionero de la iglesia, que está haciendo un ministerio con las radios en el campo, y ya él en algún momento nos ha hablado de este tema y lo hemos invitado para poder predicar la palabra del Señor en esta mañana y así también entender lo que Dios tiene para nosotros a través de nuestro mensajero. Adelante, hermano, que el Señor le bendiga y le dé palabra para todos nosotros. Dios le bendiga. Muy buenos días, hermanos. En esta mañana escuchábamos la primera canción, El anciano de los días. Mi oración para esta mañana es precisamente este mensaje, el anciano de los días. Lo encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel dice, yo miraba una visión en la noche y vi que las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria, reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas los sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es que nunca será destruido. Esta mañana vamos a considerar el misterio del reino de los cielos a través de dos parábolas del sembrador. En los principios de los años 80, muchas personas emigraron a Santa Cruz de todas las partes de Bolivia. Y yo me preguntaba en aquel tiempo, ¿por qué vinieron a Santa Cruz tantas personas? ¿Cuáles fueron sus expectativas? Muchos pensaban en hallar su mina de oro, ganar una fortuna o hallar algún tesoro. En aquel tiempo nosotros, mi esposa y yo y un equipo más, estuvimos plantando iglesias en los barrios y todos los días nos encontramos con esa gente, con esos inmigrantes a la ciudad de Santa Cruz. Y lastimosamente, sus esperanzas no llegaban a ser como esperaban. Para muchos esperaba grandes miserias, adicción a las drogas, narcotráfico, las chicherías, prostitución y muchos vicios más. Pero gloria a Dios, gracias a Dios, muchos también hallaron a Cristo y una vida sana y salva. Conocieron a Cristo como su Señor y Salvador aquí en Santa Cruz. Les pregunto esta mañana, cuando usted primero creyó en Jesucristo, ¿cuáles fueron sus esperanzas? Sus grandes expectativas. Cuando Jesucristo vino al mundo, mucha gente creyeron en Él y creyeron que era el Mesías largamente esperado y Jesús iba a iniciar el reino de los cielos. Pero luego se sintieron muy desilusionados y dejaron de creer y seguir a Jesús. En esta mañana vamos a considerar el sentido y el significado de los misterios del reino de los cielos y la desilusión del pueblo en el día donde andaba Jesús por la tierra. Jesús nos enseña y enseñaba mucho más, muchas veces en parábolas, y en San Mateo capítulo 13 fue la primera vez que Él enseñó en una parábola. Pero nos preguntaban por qué enseñaba en una parábola. Y entendemos que una parábola es mucho más que una alegoría. En realidad, una parábola es un relato humano, terrenal. Un principio se enseñaba, una enseñanza a los cielos. En estas parábolas del sembrador, Jesús nos lleva a las imágenes de las prácticas de agricultura. Y hemos escuchado la lectura esta mañana de San Mateo, del primer sembrador que salió a sembrar. Y ustedes quizás no entienden cómo fueron los sembradíos en aquel tiempo.
Y yo ya pertenezco a la tercera edad. Todavía me acuerdo en los días de mi juventud, cuando salíamos a sembrar con los tractores. Mi padre tenía grandes extensiones de tierra, pero no pudimos sembrar en los terrenos bajos donde el agua se había asentado. Pero cuando el agua desapareció, tampoco no pudimos entrar con el tractor. Entonces mi padre y yo, con una rastra y 2 caballos grandes de estos percherones, salimos a quebrantar, a quebrar, a mover la tierra. Y luego con aguayo, pero nosotros con balde, y un balde de trigo, y en la mano salíamos a sembrar el trigo. Y muchas veces en estos lugares bajos recibíamos una cosecha de primera, porque tenía humedad, tenía buena tierra. Pero en el día de Jesús, Él mostraba una parábola del sembradío a mano, lo que toda la gente entendía en su día, porque eso fue su realidad. Mi realidad es que mi Biblia quiere caerse. Pero eso fue su realidad en el día de Jesús. Y Él les explicó esta parábola. Decía, un sembrador salió a sembrar. Y él sembraba. Y habían 3 clases de suelo. Y muchas veces cuando consideramos el sembrador, pensamos, y yo también he escuchado mensajes donde el predicador dice, como el sembrador debemos salir y sembrar la buena semilla. Pero la verdad es, el sembrador aquí no somos nosotros, es Jesús mismo. La buena semilla también es Jesús, la palabra, pero los suelos somos nosotros los que escuchan la palabra de Dios. Entonces los discípulos se acercaron y le dijeron, Jesús, ¿por qué nos enseñas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les ha sido concedido. Bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Pero Jesús estaba en medio de ellos, contándoles una parábola del sembrador. Y en efecto estaba diciendo, mire, esa gente que me escuchan no me entienden, pero ustedes, mis seguidores, creen que yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy el Hijo del Hombre que estaba delante de los ancianos de los días, profetizado en Daniel capítulo 7. Ellos entendieron que el cielo del reino está aquí, porque Jesús dijo, yo he venido, el reino del cielo está cerca. Entonces, en la primera parábola de San Mateo, capítulo 13, versículos 1 a 9, Jesús es el sembrador, pero también la semilla, la palabra. Los 4 suelos son los oyentes de la palabra. Y ahora vamos a considerar los 4 suelos. Los 4 suelos en el día de Jesús, todos los oyentes de Jesús eran religiosos. Dice que Jesús, había tanta gente que querían escucharle, que él tenía que entrar en una barca, salir un poco al agua, para que había espacio por su prédica. Y esta gente vinieron para escucharle. Fueron oyentes religiosos. Y entre medio de ellos habían religiosos como los fariseos, los saduceos, gente religiosa. Y Jesús dijo, viendo, pero no ven, oyen, pero no entienden. El corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Tienen los dedos
tapados sus oídos para no escuchar y no entender. Y dice, este es el sembrador que sale a sembrar y la semilla se cae al concreto. En su tiempo no había concreto, pero había pasillos, sendas entre medio de las parcelitas de su tierra. Y ahí andaban la gente y también el burro con su carga. Y ese camino se cayeron semillas, pero esta tierra dura, la semilla nunca pudo germinar. Jesús dijo, esos son los oyentes con corazón duro. Y al final vienen los pájaros, vienen las aves y comen la semilla. Y Jesús dice, estos son gente que oyen, pero no entienden. Estos son religiosos que endurecen su corazón vez tras vez, pero no reciben la palabra. Y al final viene el maligno. Él dice, el maligno es el diablo. Viene y les quita la palabra que les había llegado. En segundo lugar, es la tierra pedregosa, un suelo poco profundo. Hace unos años atrás pusimos una radio allá al norte de San José, entre San José y San Rafael, en un terreno de un brasilero que había limpiado grandes chacos y una parcela tenía varios kilómetros. Además, él tenía una pista de avioneta y todo completo. Pero esos lindos chacos nunca sacó una cosecha, porque bajo esa tierra que él había limpiado, por abajo había piedra laja. Y cuando llegaron las lluvias por encima nomás, cuando crecieron la semilla, germinaba muy lindo, pero no tenía raíz. Eso es tierra pedregosa, piedra laja por abajo. Esa tierra se calentó rápido y la semilla brotaba, pero el sol caliente palestino de pronto quemó las plantas y el trigo se marchitaba porque sus raíces no podrían penetrar hacia abajo. Esos son los que reciben la palabra con mucho gozo, pero cuando llegan las pruebas y las persecuciones, enseguida tropiezan. En tercer lugar, el tercer suelo es un chaco lleno de malas hierbas, cardos y espinas. Esos son los que oyen y escuchan la palabra, pero las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas ahogan las buenas intenciones o las buenas semillas, la planta recién germinada. Jesús dice, las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Y esto es muy lamentable. Es una persona que dice, en mi vida yo tengo riqueza, en mi vida tengo bienes, en mi vida yo tengo filosofía, yo tengo enseñanzas, yo tengo carrera, yo tengo una vocación. ¿Y por qué? No, un poco de religión. Pero Jesús dice, esa persona, en su corazón no hay campo. Entonces, en la primera tierra, demasiado duro, no puede recibir la palabra. En la segunda tierra, demasiado duro también, una piedra no tiene raíz, no tiene recepción, no tiene raíz. Y en tercer lugar, no hay campo. No hay campo para Cristo. Un corazón que está lleno de otras prioridades, otras cosas. Pero gracias a Dios, Jesús dice, hay un terreno todavía fructífero. La tierra buena es a todo aquel que escucha la palabra y la entiende. Jesús dijo, pero aquel en quien se sembró la palabra es la buena tierra. Este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. En mi tiempo, en nuestros chacos de mi padre, nosotros a veces nos jactábamos cuando teníamos trigo 40%. Ahora
Mi sobrino tiene esos mismos chacos. La última vez que pasamos por la cosechadora, le pregunto, ¿y cuánto estamos cosechando? 114. Yo me asusté. ¿Cómo es nosotros tanto trabajar en mi día y ahora de tan fácil produce más? Pero es buena tierra y falta buena semilla y falta también la palabra de Dios. La tierra buena es todo aquel que escucha la palabra y la entiende. Ahora vamos a pasar a la segunda parábola, el trigo y la cizaña, versículos 24 a 30. Y permítanos leer este pasaje. Si tienen su Biblia, lean conmigo. Jesús dice, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras que los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan también la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Y aquí, en esta segunda parábola del sembrador, escuchamos a Jesús hablando. Nos muestra una cosecha muy abundante, una cosecha fructífera de 100 veces más. Y un ladrón, obviamente era el ladrón del patrón. Era el ladrón que quería destruir y matar. Y siembra cizaña para reducir increíblemente la cosecha e incluso destruirla. Aquí hay una cosecha abundante de trigo en formación y ya está en flor y tiene su espiga. Y ahí aparece la cizaña y la cizaña se entrelaza en el trigo, incluso parece trigo, pero su fruto es muy diferente. La cizaña barbuda, lo que llamamos, lo que hace referencia aquí, esta cizaña barbuda tenía una semilla negra, no solamente inútil, pero también venenoso, tóxico. Cuando se movía junto con el trigo, podía ser fatal, esta vida en el pan de su día. Nos entendemos que es un enemigo que no solamente quiere hacer daño, quiere reducir la cosecha, pero quiere atacar, quiere hasta matar. Ese enemigo, ¿verdad?, es un enemigo letal. En esta parábola la diferencia es que el agricultor ya no es un campesino que siembra en su chaquito o su parcelita, pero es un terrateniente, un patrón con grandes extensiones de tierra y con muchos trabajadores. Jesús es el sembrador, pero la semilla representa el pueblo de Dios y el campo es el mundo. Las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y yo les pregunto, ¿por qué Jesús comparte esta parábola? Es una parábola para mí muy dura. Y tú dices, ¿por qué? Porque la vida cristiana recta y justa es tan llena de tantos problemas y dudas. Hay momentos en mi vida que mi vida es muy difícil y oigo, pero nada penetra a mi alma dura.
Otras veces mi fe es tan superficial y siento ganas de abandonarlo todo. Luego, como si eso no fuera suficiente, hay tantos asuntos contenciosos en mi vida, mi carrera, los negocios, el dinero, los estudios, la política. Hay tantas preocupaciones que minan todo mi gozo de la palabra y de la vida cristiana. Entonces, ¿cuál es el significado de esta parábola? Jesús dijo, y eso es medio raro, y dice, arrepentíos, arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí, dice Jesús. Y este es el mensaje de las parábolas del sembrador. La buena noticia es que Jesús está aquí. Él es mi rey. La misma visión, el mismo mensaje que vio Daniel en capítulo 7, versículo 14, cuando dijo, por siempre, por todos los siglos, Él va a gobernar, va a dominar, va a reinar. Esa parábola es para avisar al mundo del ministerio del Señor Jesucristo, el Señor. El ministerio de Jesús, la venida de Jesús, fue preparado por Juan el Bautista. Él dijo, yo soy el mensajero en el desierto, enderezando el camino, preparando el ministerio de Jesús en esta vida. Y aún al lado, en Navidad, cuando vino a Jesús como niño nacido, el camino fue preparado por el gran ángel de Dios. Primero hablando a María, hablando también a José, luego a los pastores y luego una gran hueste de ángeles que anunciaban. Pero en el ministerio de Jesús, Juan el Bautista fue enviado para preparar el camino. Pero tú dices, si Jesús está aquí, el reino de los cielos gobierna, ¿por qué hay tanta pobreza, enfermedad, dolor, separación, muerte, guerras? Y a propósito, hoy deberíamos estar orando por la liberación de los rehenes de Israel. Esta mañana iba a empezar. ¿Por qué hay tantas guerras y maldad en el mundo de hoy? Y este también era el problema en los días de Jesús. Y el significado de los 4 tipos del suelo: el suelo duro, el suelo pedregoso y el poco profundo, el suelo lleno de espinos y cardos que ahogan las cosechas. Pero gracias a Dios, Jesús dijo a los discípulos, a vosotros, y si Jesús fuera aquí hablando, predicando a ustedes, diría, a ustedes les ha dado el conocimiento de los secretos del reino de los cielos. Pero a ellos no quieren escuchar, pero a ellos no. Los discípulos entendieron que el reino de los cielos había llegado. Jesús estaba en medio de ellos. Y ellos firmemente creyeron que Él era el Mesías, enviado de Dios, el Mesías verdadero, el Salvador. Y a pesar de todo el dolor y el sufrimiento, el mal y la perversidad y la incredulidad que les rodeaban, Jesucristo el Mesías estaba ahora en medio de ellos. Y ellos entendieron que Él gobierna. Otros también, dice, oyeron sus palabras, vieron al Hijo del Hombre sanando a los enfermos, devolviendo a la vista de los ciegos, haciendo andar a los cojos, expulsando demonios e inclusive resucitando a los muertos. Pero ellos tropezaron y no creyeron porque esperaban que el reino de los cielos iba a ser un reino político fuerte, un reino político que iba a librarles del dominio romano, que los aliviara de las dificultades, el dolor y el sufrimiento y les trajera prosperidad. Pero el apóstol Juan, capítulo 6, dice, muchos volvieron atrás y no les siguieron porque se sintieron desilusionados.
Sin embargo, tú y yo estamos en esta iglesia hoy y damos testimonio de adorar a Jesús como Señor y como los discípulos. Y por mínimo, cada uno de ustedes es un religioso. Y Jesús dice, a ti y a nosotros ha dado el conocimiento de los secretos del reino de los cielos. Jesús está diciendo hoy, yo estoy en medio de ustedes, yo estoy aquí. Yo gobierno y nuestro Dios es rey. Si olvidan todo en esta mañana de este mensaje, tengan en cuenta que mi Dios es rey. Jesús está diciendo, yo estoy aquí, yo gobierno y doy testimonio de adorar a Jesús como Señor y como los discípulos, o mínimo, podría decir que tú eres un oyente. Jesús está diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. La primera parábola del sembrador, Jesús nos enseña que Dios ha entrado en el mundo y ahora está gobernando en Jesús. Y todos los que escuchan y creen se convierten en su familia, buena tierra que produce buen fruto. La segunda parábola del sembrador de la buena y abundante cosecha, su pueblo, el reino y la cizaña, nos muestra que esto es un momento único en toda la historia donde tenemos la superposición de dos reinos. Tenemos la superposición de dos eras. La antigua era del pecado y la muerte aún permanece, pero la nueva era del reinado definitivo de Dios que está en el mal, en que el mal es destruido, también está aquí. Y podemos decir que esta superposición no es un traslape, es más bien una superposición sobrepuesto sobre todo, porque Jesús es el Rey. Desde mi oficina, en mi casa, en mi estudio, yo tengo una ventana grande, y lo único que puedo ver es una palmera y una manga y el cielo. Y a veces cuando miro al cielo estoy pensando en Efesios capítulo 2, versículo 2, donde dice, el príncipe del aire es su Dios. Yo puedo imaginarme el príncipe del aire, pero sobre más alto y mucho más fuerte es el gobierno de Jesús, es el reino de los cielos. La era futura del reino de los cielos ha venido a nuestra era. El reino de Dios se bajó de los cielos para también gobernar en el mundo. Muchos de ustedes o muchos de nosotros aprendimos el Padre Nuestro en nuestra niñez y seguro que algunos pueden citarlo conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y después venga tu reino, y luego sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús, ¿usted cree en el Padre Nuestro? ¿Alguna vez se dieron cuenta de lo que oraban? Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y al último se despide en la oración, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y eso es la declaración, eso es el misterio del reino de los cielos, de los sembradores. Jesús enseñó que en este tiempo de superposición del pecado y la muerte y el reino de los cielos consiste y vive en su familia, la familia de su reino, la iglesia, lleno del Espíritu Santo. Estas son las personas cuyos ojos ven y cuyos oídos oyen. Y a ustedes se les ha dado el conocimiento de los secretos del reino de los cielos.
1 Juan capítulo 4, versículo 19 dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno, pero siempre nosotros somos hijos de Dios. Tengan en cuenta que nuestro Dios es Rey. Y finalmente, ¿cuáles fueron sus expectativas, sus esperanzas cuando recibieron a Jesucristo como su Salvador? ¿Esperaban paz y gran gozo? Está bien. ¿Esperaban una vida sin problemas? ¿Esperaban buena salud todo el tiempo? ¿Esperaban una vida confortable, un buen empleo, una casa grande, un matrimonio feliz? ¿Esperaban riquezas? Pero quizás tú dices, a cambio he recibido amargura, persecuciones y la mala suerte. En los días de Jesús, aquí en la tierra, cuando Jesús andaba aquí en la tierra, la gente esperaba liberación de la tiranía de Herodes, del sistema político cruel de Roma. Y cuando Jesús se impuso, y cuando Jesús no se impuso sobre la tiranía, solamente sanaba a los enfermos, incluso algunos de los romanos, los no judíos. Los judíos estaban en Dios. ¿Cómo el gran maestro va a sanar a nuestros enemigos, hasta un romano? Pero Jesús lo hizo. Y cuando Jesús no se impuso sobre la tiranía, algunos no judíos, y en su día muchas personas dejaron de seguir a Jesús porque sus esperanzas del Mesías eran otras que el reino de los cielos. ¿Qué esperan ustedes de la salvación, de la fe en el Señor Jesucristo? ¿Por qué te convertiste? ¿Para recibir algún bien y tener un bombero personal para apagar las llamas del infierno? Y yo les confieso, en mi niñez yo tenía miedo del infierno. Yo buscaba un bombero para apagar las llamas. Pero tú dices, sí, yo quiero escapar del infierno. Pero la Biblia dice, no, regocíjese porque tus pecados te son perdonados. Jesús no vino para rescatarle del infierno. Jesús vino para perdonar tus pecados y todas las otras cosas serán añadidas. ¿Cuáles son sus esperanzas en tu vida cristiana? Jesús otra vez dice, arrepiéntanse porque el cielo, el reino del cielo está cerca. Yo estoy aquí en medio de ustedes y mi Dios es Rey. Que Dios les bendiga.